Mi reloj son las 20. Señor secretario general. Podemos empezar, yo creo que estamos todos, ¿no? Cuento que están todos de Rocaguairo, grupo mixto y los 3 compañeros del PSOE. Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues en vista de que estamos todos y siendo puntuales, vamos a arrancar con la sesión ordinaria del Pleno del mes de mayo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Agüimes, al igual que de streaming a través de la página www.agüimes.es, y entiendo que también en las redes, gracias a la facilidad también de la emisión en este formato telemático. Primer punto del orden del día tiene que ver con la aprobación del acta de la sesión anterior, la última sesión celebrada el 26 de abril del 2021. ¿Alguna corrección, matiz, modificación, sugerencia para que se pueda aclarar mejor lo que se plantea? Si no, pasamos entonces a votar la propuesta. Propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. La propuesta de convenio de adhesión de la agencia estatal y a través de la FEN con el propio ayuntamiento para la gestión recaudatoria. Tiene la palabra el consejero responsable del área de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Muy brevemente, desde el año 2003 son conocedores entre el Ayuntamiento de Agüimes y la Agencia Estatal de Atención Tributaria. Existe un convenio en virtud del acuerdo previo establecido con la Federación Española de Municipios y Provincias que nos sirve para suministrar información de enorme interés y relevancia en materia tributaria, tanto para la recaudación como también para la AEAT en relación con los obligados tributarios al impuesto a actividades económicas, entre otros. Como saben, los convenios llega un momento en el que expiran y lo que se propone es, en este acto, pues renovar el convenio que hemos venido trabajando hasta este momento, tal y como les decía, desde el año 2003. No hay otra cuestión diferente. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Intervenciones? Bueno, Sí, buenas. Emilia. Como ya he manifestado, pues en otras ocasiones, pues nos parece que las administraciones siempre deben estar pues coordinadas y así facilitar la labor de todos los ciudadanos, que es de lo que se trata. Y en este caso, como bien decía Raúl, pues tratándose de una continuidad, porque ya este ayuntamiento ya estaba suscrito al convenio que ha quedado extinguido, pues no podía ser de otra forma de apoyar esta colaboración en la gestión recaudatoria. Gracias. Gracias, Yanira. ¿Alguna otra intervención? Buenas Vicente. tardes. Buenas tardes a todos. Igualmente, estar satisfecho de que se renueve este tipo de contratos que permite intercambiar información entre las administraciones, y en cualquier caso que este tipo de contratos también conlleve un beneficio sustancial para los vecinos, evitando en lo posible que se suministre o se solicite información adicional que ya contenga las propias instituciones. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Mario, por Sí, favor. buenas noches a todos y a todas. Ratificar lo que dicen mis compañeros y nada, apoyamos la adhesión al convenio con la Administración del Estado. Muchas gracias, Mario. Gracias a los tres. Pasamos entonces la propuesta a votación. ¿Votos a favor de la firma de este convenio? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, la designación del representante municipal en el colectivo de escuelas rurales. En este caso, la propuesta se hace para que forme parte de este colectivo. En Agüimes solo está incluida la escuela del aula de Temisa, pero bueno, formamos parte de esa
área de acción, y la propuesta es que lo represente la concejal responsable del área de deportes, Carmen Rosa Guedes. ¿Alguna propuesta? Pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? 17. ¿Abstenciones? 17 a favor. 3. Perdona, creo, Vicente, no sé si se abstuvo. Tú, Vicente, ¿te abstuviste o en contra? ¿Voto a favor? ¿A favor? Vale, entonces son 18 a favor y 3 abstenciones. Muchas gracias. Queda aprobado entonces por 18 votos a favor y 3 abstenciones. Cuarto punto del orden del día, la desafectación del edificio de la calle Tomás Morales, la conocida como Casa del Médico. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo. María, por favor. Gracias, buenas tardes. El Ayuntamiento de Agüimes es propietario, tal y como consta en el inventario de bienes del inmueble, situado en la calle Tomás Morales, esquina León y Castillo, en Agüimes Casco, que tal y como decía el alcalde se conoce como la Casa del Médico, y que albergó hasta hace poco la sede del hogar infantil. Es, por tanto, un bien que ha sido afectado a una utilidad de servicio público. Desde que culminó la encomienda de gestión que el Cabildo tenía asignada a este ayuntamiento, el inmueble está en desuso, por lo que se considera apropiado y necesario proceder a su desafectación, pasando a calificar el inmueble como bien patrimonial. Visto el informe del abogado municipal y de la Secretaría General de esta corporación, en el que pone de manifiesto la acreditación de la oportunidad y la legalidad de la alteración del inmueble, tal y como establece tanto la Ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Bienes de las entidades locales, se propone al Pleno la toma de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la desafectación del bien inmueble situado en la calle Tomás Morales, en Agüimes Casco, modificando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. Y segundo, exponer al público el expediente en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que los interesados presenten las alegaciones que estimen oportuno. Y en el caso de que no se presentase ninguna alegación, se elevará este acuerdo a definitivo. Gracias. Gracias, María. ¿Intervenciones? Yanira, por favor. Sí. En realidad lo que me gustaría consultar es si no hay probabilidad de que a corto o a largo plazo pues el Cabildo pueda encomendar esta gestión nuevamente a este municipio. Y mi pregunta es si vuelve a darse esta situación, que tengamos que tener una sede de hogar infantil, si se puede volver a utilizar el mismo lugar, dado que tienen las condiciones óptimas para ello. Gracias. Gracias, Yanira. ¿Alguna otra intervención? Vicente. Bueno, lo que me gustaría saber también respecto de esta cuestión es si bien no se le puede dar mientras tanto otra utilidad distinta de la de declararla directamente como bien patrimonial, de tal manera que pueda ser de alguna forma útil de manera efectiva a día de hoy. Y en todo caso, si también me gustaría saber que explicara un poco el señor alcalde o quien corresponda por qué se ha tenido que quitar esa función tan importante, esa función social tan importante que se hacía con las personas que, bueno, necesitaban un hogar y que se ofrecía a través de este edificio, ¿no? de esta forma de protegerlo. Gracias. Gracias, Vicente. ¿Intervenciones, Mario, por favor? Sí, bueno, dos cuestiones. Nos gustaría que nos dijeran en qué situación se encuentra estructuralmente el local y si se encuentra en deterioro, si el Cabildo se va a hacer responsable de entregarlo en condiciones. Y luego nos gustaría saber si ya el grupo de gobierno tiene alguna utilidad para este local a futuro. Gracias. Gracias, Mario. María, y luego también yo aclaro, si quieres, la decisión en su momento de cesar la encomienda de gestión por parte del Cabildo. Gracias.
A ver, respecto a lo que plantea, Vicente, en primer lugar, por parte de Ciudadanos, precisamente la desafectación se hace para poder dar una utilidad efectiva al inmueble. De no hacer la desafectación, tan solo podría utilizarse para el uso que estaba definido en el inventario municipal. Como consta en el expediente, y han podido ver, fue inicialmente la casa del médico, luego fue el hogar infantil. Desde octubre del finales del año 2020, el Ayuntamiento ya había denunciado el convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la encomienda que tenía del hogar infantil. Entiendo que el alcalde ahora se pronunciará al respecto y dará más información, puesto que es quien dispone de ella. Pero lo que sí que es cierto es que, y contestando también a lo que decía Mario, el inmueble no era propiedad del Cabildo, el inmueble era propiedad y es propiedad municipal. Por tanto, el Cabildo no nos tenía que devolver el inmueble en mejor o peor estado. Éramos nosotros los responsables del mantenimiento de ese inmueble. Y de hecho, en el expediente, lo habrán podido ver, hay un informe de la arquitecta municipal que acredita el buen estado estructural del edificio, que hace un inventario de las patologías o no que pueden existir en el edificio, de las obras de mejora que entiende que hay que hacer y que son simplemente obras de acondicionamiento, pues en algunas pendientes de las azoteas para evitar humedades y demás, que no impiden el uso inmediato del local y que por tanto es un inmueble que está en perfecto estado de conservación y que se puede usar para el uso que la corporación decida. En cuanto a si hay algún uso no previsto, lo cierto es que sí, que hay colectivos de este municipio que ya se han interesado en poder dar una utilidad a ese local, utilidad que sería evidentemente para la mejora vecinal y para la convivencia vecinal. Son pues colectivos que tienen su vida diaria en el devenir del municipio y que están interesados en contar con esa instalación para poder seguir propagando sus actividades, y nosotros evidentemente encantados de que así lo hagan. Gracias, María. Añado al comentario que ha hecho María también por completar las dos dudas que plantea Yanira por un lado, en el sentido de que en cualquier caso en el futuro que se pueda plantear algún convenio de gestión, ya sea en esta tarea o en cualquier otra, no hay ninguna prohibición, o sea, estamos dispuestos a sentarnos con el Cabildo o con el propio Gobierno de Canarias a tratar otros posibles servicios, pero tiene que ver este aspecto que pregunta Yanira con lo que también quería que aclaráramos Vicente. Vamos a ver. El hogar infantil, denunciamos el convenio, el ayuntamiento, se venía trabajando desde hace varios años, de orden de 4 o 5 años, no solo en esta legislatura, sino en la legislatura anterior, desde el ámbito de 3 aspectos. Por un lado, la cuestión logística a la hora del funcionamiento ordinario. Por otro, el ámbito competencial y, en tercer lugar, el ámbito económico. En cuanto al ámbito competencial, que es el más sencillo, no es una competencia municipal, pero sí que es verdad que mediante encomienda de gestión el ayuntamiento podía acometerlo. También es verdad que está obligada esa encomienda de gestión a que el equilibrio económico del servicio que se presta se sufrague íntegramente por la entidad cedente de la competencia, que en este caso, a través del Gobierno de Canarias, era el propio Cabildo de Gran Canaria, y no era el caso. Desde el ámbito logístico, la sustitución de profesores, de cuidadores, se estaba convirtiendo en un problema gravísimo por la necesidad inmediata de que alguien podía caer enfermo o a alguien le surgía algún problema, y la falta de capacidad de maniobra de una administración pública a la hora de poder sustituir de forma inmediata a esa persona, lo que obligó en más de una ocasión a que la propia concejal responsable del área tuviera que pernoctar o pasar días en ese propio centro. Precisamente la dinámica de funcionamiento no permitía esa inmediatez a la hora de la solución. Y por hacer un poco la historia de esos 30 o 31 años de servicios como hogar infantil. La filosofía del nacimiento de este formato de cuidadores, recuerdan, era integrar un grupo de niños en la familia. Esa idea posteriormente cambió y era ubicarlos en una instalación, como fue el caso de esta, donde alguna familia
los llevaba a los niños como si fueran miembros más de esa unidad familiar, con las posibilidades que durante los fines de semana pues, pudieran estar con su familia, y más tarde pues ya pasó a un formato ordinario de prestación de turnos de servicio rotativos que daban pie a esta situación. También arrancamos con un número de niños, 11 niños que eran del municipio, con trabajadores, con familias del municipio de Güímez, y la derivación del servicio, la lógica en el tiempo, que en ese sentido es un aspecto positivo, ¿no? Que con el tiempo ya no hubiera ningún niño en el hogar infantil del municipio de Güímez. Todos los niños eran de fuera del municipio, lo que no quita, no le quita valor al trabajo social que se venía haciendo. Pero es verdad que esa situación nos generaba el problema logístico que acabamos de decir y, por otro, y no menos importante también, el problema de sostenimiento económico. El ayuntamiento se estaba haciendo cargo de una parte importante de la financiación de este centro, en una competencia que no era propia. Y lo advertimos porque así como el Cabildo, a través de la Consejería, con la que tenemos magníficas relaciones, pero es simplemente una cuestión de oportunidad y de normativa en cada momento, planteamos la necesidad de ajustar el precio niño-dieta para poder equilibrar ese servicio que estaba suponiendo un coste económico al ayuntamiento y al final no se pudo hacer. Existía la posibilidad de reubicar a los niños que estaban en este centro. Evidentemente, los niños no se iban a quedar desamparados y eso fue lo que planteamos. La resolución definitiva de este servicio tiene que ver con esos tres aspectos. Yo creo que el más importante de todo es la incapacidad logística. Y lo digo porque el propio Cabildo de Gran Canaria y el resto de administraciones reconocen esa falta de agilidad administrativa por parte de las administraciones públicas. Por eso, la Ley de Servicios de Canarias, que ya tiene también el visto bueno de la FECAN, aboga por el tercer sector, las ONGs destinadas también a este tipo de tareas, porque son capaces de forma inmediata de resolver cualquier incidencia, cosa que es bastante más difícil pendiente de los informes necesarios, tanto jurídicos como económicos, en una administración pública. Y básicamente esas fueron las razones que nos llevaron a esta decisión. Sintiendo mucho cerrar ese servicio, no significa en absoluto que esos niños no estén perfectamente atendidos, integrados y con excelentes relaciones incluso con familias y niños del municipio. ¿Alguna otra aclaración? Pasamos entonces la propuesta a votación de esa desafectación que, como decía María, pretende otra utilidad. Y no dije yo la utilidad, ¿verdad? Ah, perdón, me enrollé con el otro tema, disculpen. Que sí, tiene una finalidad inmediata. Cuando estábamos trabajando en este tema, ya llevábamos tiempo solicitando por parte de la Asociación La Salle la posibilidad de un espacio que complementara la actividad social del importantísimo volumen de jóvenes con actividades en ese colectivo. Y la propuesta va a que firmemos un convenio con La Salle, que busquemos una sesión de colaboración donde no solo los posibles socios de La Salle tengan ese espacio como espacio de actividad social y actividad de relaciones, sino el resto de jóvenes y no tan jóvenes o niños, no solo del casco, sino del municipio. Por lo tanto, esa va a ser la finalidad futura. De manera que garantizamos un volumen de actividad importante con chicos, chicas del municipio a través de la tutela, coordinación y el desarrollo de actividades de La Salle. Pasamos entonces a la propuesta de desafectación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Perdón, votos a favor 20 y abstenciones 1. Es que por eso no tenía el micro, perdón. Vale. Queda aprobado, por tanto, por la desafectación por 20 votos a favor y una abstención. Siguiente punto del orden del día, el reconocimiento extrajudicial segundo reconocimiento extrajudicial del 21. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl, por favor.
Muchas gracias nuevamente, alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Habrán podido comprobar en el expediente la relación de las 34 facturas que hacen un total de 67.850,10 euros por servicios, todos ellos servicios prestados en ejercicios anteriores, 2017-2020, y que se presentan las facturas en el ejercicio 2021. Para poder hacer el pago de las mismas es necesario legitimar a través del Pleno, tanto el presupuesto, como sabemos, tiene carácter anual, y para poder afrontar compromisos de gasto de ejercicios anteriores debemos trasladarlo a 67.850,10 euros. 34 facturas, pues, como habrán visto, de mantenimiento de ascensores, de control de aguas, de guagua, de ambulancias, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias, Raúl. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, como ya he manifestado en otras ocasiones con otros reconocimientos extrajudiciales, pues muchos de los gastos, pues considero se pueden prever, sobre todo porque estamos hablando de gastos de mantenimiento de ascensores, que hay muchos conceptos de este tipo, y la cantidad pues no creo que vaya a variar mucho de un ejercicio a otro. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. No, Mario, por favor. Gracias, Yanira. Raúl, si aclarar algo o, bueno, posición fijada, pues también, ¿no? Al final. No, bueno, es que lo hemos hablado efectivamente, Yanira, en otras sesiones plenarias, efectivamente. Pero no quita para que las empresas presenten la factura en ejercicios posteriores, ¿no? En algunos casos 3 años más tarde. Bueno, y no ha sido por falta de que las compañeras y los compañeros, los técnicos municipales, les hayan dado la lata, ¿no? Les hayan insistido para que las presenten, pero bueno, en fin, nos vemos en situaciones como esta. Compartimos efectivamente la reflexión, nada más. Gracias. Ojalá no tuviéramos, porque además no es la voluntad, precisamente porque nos retrasa incluso el periodo medio de pago, al final afecta directamente. Ojalá los propios proveedores en su momento las presentaran, y como dice Raúl, no es por falta de insistencia entre ellos, pero bueno, en este caso, propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito, votos a favor. 16. Abstenciones. 5. Queda aprobado por 16 votos a favor y 5 abstenciones. Siguiente punto, sexto del orden del día, la modificación del reglamento de sesión y uso de locales municipales. También la concejal de Urbanismo, María Suárez, por favor. Gracias. Corresponde a todas las administraciones públicas, y en este caso a la administración municipal, favorecer en todo momento el disfrute en la medida de lo posible de los derechos constitucionales y velar por la convivencia ciudadana. La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 25, establece que el municipio ejercerá, entre otros, las competencias derivadas de la promoción del deporte, las instalaciones deportivas y la ocupación del tiempo libre, así como la promoción de la cultura y los equipamientos culturales. La redacción actual del artículo 4 del Reglamento Municipal Regulador de Sesiones de la sesión y el uso de los locales municipales, que se publicó el pasado mes de diciembre del año 2017, con objeto de dar una rápida respuesta a los colectivos del municipio que precisan de una instalación inmediata para el desarrollo de su programa de actividades, hace que sea necesaria la modificación de dicho artículo, añadiendo en él el siguiente texto. En todo caso, se podrán incluir locales que no consten en la relación enumerada anteriormente, previo decreto de alcaldía y siempre que se acredite la titularidad municipal. Habrán visto que en el expediente consta que la propuesta de modificación del citado reglamento ha sido publicada en la web municipal y que no se han presentado opiniones ni alegaciones al respecto. Visto también que el informe jurídico de fecha de 18 de mayo concluye que la propuesta de modificación del reglamento se realiza a los efectos de incluir nuevos locales de titularidad municipal en la relación enumerada en el artículo 4 y que dicha modificación se ajusta a la ley. Es por todo ello que se propone a este Pleno la toma del siguiente acuerdo único. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Municipal Regulador de la Sesión y Uso de Locales Municipales, proceder a la información pública y audiencia a los interesados mediante la publicación de la misma por el plazo de 30 días en el BOP,
proceder a la resolución de todas las reclamaciones presentadas en plazo y aprobación definitiva por el Pleno, entendiéndose definitivamente aprobada siempre que no se presenten alegaciones o sugerencias. Gracias. Gracias, María. Intervención de Yanira, por favor. Sí, mostrar también la conformidad con esta modificación del reglamento de sesión y uso de locales, porque realmente de nada sirve tener un numerus clausus si realmente cualquier local que sea de titularidad municipal pues pueda ser cedido, en este caso, para que cualquier colectivo pueda hacer uso de él. Entonces, realmente nos parece interesante esta modificación porque es una forma de una ordenanza que ya ha quedado prácticamente obsoleta en ese apartado, porque estamos cerrándonos a algo que realmente tenemos más locales que podríamos ceder. Entonces, pues, estamos de acuerdo. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente. Manifestar también la posición a favor de esta modificación, teniendo en cuenta que, bueno, da la posibilidad de una manera más ágil, quizás, a optar a una serie de locales por parte de colectivos o de personas de interés que puedan solicitar este tipo de locales municipales. Gracias. Gracias, Vicente. Mario. Ratifico lo que han dicho mis compañeros. Estamos a favor de que se agilice el trámite de la adquisición de locales para los colectivos. Solamente un detalle, el tema de lo expuesto en la web del 6 al 16 de mayo, que se nos pasó, no nos llegó esa información. Sé que debemos de ver la web, pero bueno, en el futuro la concejal que nos adviertan, ¿no?, en las comisiones de que se va a poner. Gracias. Muchas gracias, Mario. Antes, por si María quiere agregar algo, recordar que tenemos que votar primero la urgencia de este punto y después pasamos al fondo del asunto, a modificarlo. ¿Tú ibas a aclarar algo, María? No, solamente en relación a lo que plantea Mario del PSOE, que bueno, nosotros las publicaciones se hacen a través del tablón de la sede electrónica del propio ayuntamiento, pero bueno, por la parte que nos corresponde, no existe problema alguno en avisar en el momento de que se vaya a publicar cualquier cosa. O sea, no hay problema. Gracias, María. Entonces, si les parece, pasamos primero a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Y entrando en el fondo del asunto, la modificación del reglamento, ¿votos a favor? Unanimidad también. Muchas gracias. Queda también aprobado por unanimidad. Siguientes puntos 7 y 8 tienen que ver también con dación de cuentas, en el caso que están muy vinculadas, la ejecución presupuestaria de este primer trimestre, como la cuenta de morosidad y el periodo medio de pago. Así que el concejal resume o introduce los dos puntos, y si tienen alguna pregunta concreta que quieran hacer sobre cualquiera de los dos, es simplemente dación de cuentas, pues no tengan ningún problema. Raúl, por favor. Gracias, alcalde. Efectivamente, muy brevemente, cada 3 meses damos cuenta del periodo medio de pago y del nivel de ejecución presupuestaria. Son aspectos que van íntimamente ligados y que se trata solo de dar cuenta de los mismos al Pleno. Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Saben que las reglas fiscales están suspendidas, o los acuerdos del Consejo de Ministros que establecen los límites de cumplimiento de esas reglas fiscales están suspendidas y, por tanto, no hay un objetivo que cumplir, pero eso no impide, no implica que no se deba suministrar la información al Ministerio en función del cumplimiento o no de esos hipotéticos índices, ¿no? Y se cumple. Y en relación al periodo medio de pago, es de 25,39 días, siendo del ayuntamiento, concretamente institución, 27,35, y de la Fundación Municipal de Medios de Comunicación 20,45. Como saben, siempre también les traslado el de Turismo Rural a UIMES, es de 29,45 días. Por tanto, todos ellos por debajo de los 30 días. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna pregunta? Yanira, Vicente, Mario. Sí,
Sí, quería hacerle un comentario al concejal de Hacienda, era referente si en los partidos o los capítulos de ingreso si ha hecho alguna comparativa con lo que respecta al presupuesto o la ejecución del año pasado, si están en situaciones negativas. Gracias. Gracias, Mario. Raúl, por favor. Estamos hablando de ejecución presupuestaria y de periodo medio de pago y por tanto de gasto, ¿vale? No estamos hablando aquí de ingresos. Sí existe el año 20 con respecto al 19 la merma de ingresos, que la hablamos, si mal no recuerdo, en el último pleno o en el anterior, y que está publicado, de hecho, en la página web con la liquidación del presupuesto, y que además, si quieren, pues desde el punto de vista de la recaudación también se puede trasladar el dato exacto, pero que no tiene que ver, digamos, con el punto del que estamos hablando. En cualquier caso, del año 21, es decir, del año en curso, con respecto al 20, no hemos hecho la incidencia de la disminución de ingresos del primer trimestre, que entiendo que es el paralelismo al que está haciendo referencia. En cualquier caso, vamos, no sería muy complejo deducir que existe una disminución considerable en tanto el primer trimestre del año 20 no estaba afectado por la pandemia y por tanto por la crisis sanitaria, ¿no? Estamos hablando, bueno, a partir del 12-13 de marzo. Y no es el caso del año 2021, que seguimos arrastrando esa situación, si bien es cierto que parece que está pegando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Raúl, por ahondar un poco más en ese tema en relación ya a la globalidad de los 88 ayuntamientos canarios. Desde la FECAN se ha solicitado también a los ayuntamientos precisamente el cierre en el ejercicio 20 en las distintas líneas de posible financiación que estamos demandando por parte del Gobierno de Canarias, por un lado, que se ha comprometido de forma sectorial a hacernos llegar mayor financiación, por parte del Gobierno del Estado, que la ministra ha dicho en alguna ocasión que vamos a contar con recursos, pero que hasta ahora no tenemos sobre el papel ni un céntimo de euro, y también en la demanda que hacemos desde la FECAN y la FEN para los fondos europeos, para también, al igual que las comunidades autónomas, gestionar directamente por parte de los ayuntamientos parte de esos recursos que llegan a España. Por lo tanto, ese estudio de mayor caída, como bien decía el concejal, concretamente en Agüimes, podíamos recordar de memoria, estamos hablando de menos 6 millones de euros, creo recordar, pues un porcentaje importante y que se repite, no solo en porcentaje, que es no recuerdo exactamente porcentualmente cuál era la cifra, pero que se replica en todos los ayuntamientos de Canarias. Pasamos entonces al siguiente punto, que tiene que ver con una propuesta de moción del Partido Socialista relacionado con el establecimiento de puntos de información LGTBI en la Casa de la Cultura del municipio de Agüimes. Tiene la palabra el grupo proponente. Mario, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Nuestra norma madre, la Constitución española, recoge en su artículo 14 que todos somos iguales ante la ley, sin ninguna discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Solo en base a este artículo los ayuntamientos han de abanderar, ser abanderados en la igualdad entre todos los aspectos de la vida, dando la sensación de normalidad, entre otros, a un colectivo como el del LGTBI, que tanto ha sufrido en épocas anteriores. Por eso entendemos que debemos avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la diversidad sexual, desarrollando políticas públicas e implementando servicios como este, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social. En esta línea, la sigla LGTBI entraña una concepción amplia sobre diversidad de género. Engloba en esas 5 letras las maneras que tenemos de descubrir, vivir y sentir una entidad o una orientación sexual. Por eso, cualquier movimiento que defienda esto, que luche contra las múltiples situaciones de desigualdad y discriminación sufridas por el colectivo LGTBI, como pueden ser el moving laboral o por orientación laboral,
las negaciones de empleo a las personas trans, la dificultad de acceso a oportunidades educativas, culturales, sanitarias, etc. Debe de contar con el apoyo de todos y todas, y todos nos debe regir un único objetivo: que todos y todas las que integran el colectivo LGTBI cuenten con el respeto y reconocimiento de su diversidad afectivo-sexual y puedan vivir con total dignidad. Que fuera de toda duda que en esta materia hemos avanzado notablemente en política a favor de la normalización de las personas LGTBI, pero de la misma forma también queda fuera de duda que con relativa frecuencia los medios de comunicación nos dan cuenta en sus repuntes informativos de significados, delitos de odio y bullying por LGTBI-fobia, como apuntamos en el párrafo anterior. Codo con codo, las instituciones públicas han de luchar junto con las asociaciones LGTBI, cada una en su ámbito de responsabilidad, y en un ejercicio genuino de pedagogía, contribuir a la erradicación de cualquier situación de desigualdad mediante la disposición de los recursos necesarios para que en este municipio sea un lugar más igualitario y justo desde la diversidad. Como medio para avanzar en esa labor de pedagogía, los puntos de información LGTBI son un elemento importante mediante la instalación de un casillero donde los colectivos y el ayuntamiento pueden exponer información de promociones culturales, artísticas, de derechos, formación, jornadas de asesoramiento, entre otros, y destinado a personas del colectivo LGTBI, familiares, principalmente padres y madres y amigos. Sin duda, alguna de estas sin duda estará contribuyendo a una etiqueta de una WIMES diverso que se haga realidad. Por tanto, el Partido Socialista plantea la siguiente propuesta de acuerdo para su debate y aprobación, si estiman oportuno. El acuerdo es habilitar en zonas visibles de las Casas de la Cultura de este municipio zonas para la instalación de casilleros o taquillas donde se pueda situar información relevante para el colectivo LGTBI. Indicar de manera visible la situación de estos puntos LGTBI y promover desde la Consejería de Igualdad la difusión y promoción de estos puntos de información, así como invitar a los colectivos LGTBI a su uso como medio de publicación de sus actividades destinadas a las personas LGTBI, familiares, amigos y amigas. En definitiva, padres, madres, hermanos, amigos, son demandantes también de este tipo de información ante la incertidumbre y nuestra sociedad, como nos ha educado, pues también demanda de este tipo de información para, digamos, conocer el colectivo LGTBI. Gracias. Muchas gracias, Mario. Turno de intervenciones, Yanira, por favor. Bueno, pues Coalición Canaria también apoyará esta moción porque es importante habilitar estos puntos de información que mencionan en zonas donde acudan habitualmente jóvenes que puedan sentir la necesidad de acceder a esa información o tener conocimiento de cualquier actividad que realice este colectivo. E incluso iría más allá y es que cualquier actividad pues, que pueda realizar este colectivo pues, en nuestro municipio pues, que pueda estar publicada en algún punto de la web municipal. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Nosotros también consideramos que es importante que haya un acceso a todo tipo de información relacionado con el colectivo LGTBI. No obstante, hay una cuestión y es que dentro de esta situación de pandemia que nosotros estamos viviendo, en muchas ocasiones quizás la puesta de información con papel, etcétera, se ha reducido hasta el mínimo y en este sentido, sin quitar la importancia de poner información, quizás sea bueno que esos lugares también sean espacios para colocar información digital mediante códigos QR o cualquier otro medio alternativo para evitar en cualquier caso el uso excesivo de papel y al mismo tiempo seguir un poco las normas que nos ha llevado a tratar de minimizar en todo caso todo el uso de información escrita
información de cuartillas, etcétera, etcétera. Yo entiendo que debería aprovecharse esta situación para que se pudiera generar unos espacios adecuados y además con un pensamiento un poco más amplio dentro de lo que es la transformación digital de toda la estructura administrativa y de toda la estructura de información general para todas las personas, y especialmente pues para este colectivo que, como todos entendemos, debemos siempre mantenernos en igualdad con respecto a cualquier otro colectivo de ciudadanos. Gracias. Gracias, Vicente. Rita, por favor. Gracias, buenas noches. Efectivamente, la difusión de información para tratar de erradicar los atropellos que sufren las personas LGTBI es necesaria. Comentábamos en la comisión que estos puntos existen, y no solo en casas de cultura, sino también en otros espacios públicos, incluso a través de los medios de comunicación locales. Pero además de información, implementamos con formación, prevención y asistencia. Así, por ejemplo, desde el área de empleo, con formación para las personas de los planes de empleo y de la WIME Fórmate. Desde deportes, con la adhesión a la Liga Arcoíris. En cuanto a educación, hacemos intervención tanto a nivel preventivo, con formación a lo largo de todo el año, presencial y online, y además este año se dio la tesitura a raíz de la pandemia, el sustituir las jornadas de familia y comunidad presencial de forma telemática, y le dimos cabida también a unas peticiones que nos habían hecho los centros educativos del municipio porque a través de los diagnósticos que habían realizado para implementar y diseñar esos planes de convivencia de centro, llegaron a detectar la necesidad de una educación afectivo-sexual, pero ya no solo para el alumnado, sino también para su familia. Y entonces se ofreció la misma en horario de mañana y con el alumnado en el aula, y por la tarde para la familia. Este tipo de actuaciones queda como recogida en la página web del ayuntamiento y como documentación para continuar trabajando con ella en los espacios educativos. También hemos hecho asistencia en los propios centros educativos cuando las situaciones que les toca vivenciar a estas personas, así nos lo ha trasladado los centros educativos y sus propias familias, y hemos intervenido, como decía, de forma integral, tanto en los centros educativos como en otros espacios, para, de alguna manera, ayudarles a superar y normalizar la situación de estas personas. En cuanto a la juventud, por ejemplo, también tenemos previstas actividades para la participación con propuestas diseñadas por el Cabildo, y trabajando codo a codo con otras instituciones, como señalaba usted en la moción, también hemos participado respondiendo a un cuestionario diseñado por la FECAN para realizar un diagnóstico LGTBIQ+. Además, también en el mes de mayo recibimos la visita de la consejera del Cabildo de Igualdad, Diversidad y Transparencia para proponernos la adhesión, como le comentaba en la comisión, al marco estratégico por la igualdad Gran Canaria Infinita, en las que se nos proponía, de momento, recoger actuaciones que ya se vienen realizando en los municipios, no solo en Agüime, sino en todos los municipios de Gran Canaria. La difusión, designar un agente clave, participar en consultas, acudir a reuniones, encuentros y facilitar información, entre otros. Con esta breve exposición, a modo de ejemplo y haciendo uso de sus argumentos, vemos que se ha hecho mucho, pero que queda mucho por hacer. Es por lo que propongo que las propuestas de la moción se hagan en términos de continuidad, contando esto además con el valor añadido de la ejemplaridad en cuanto a sensibilidad y compromiso de los grupos políticos representados en este pleno. Gracias.
Gracias, Rita. Mario, por favor. Bueno, pues empezando por la concejal Rita, evidentemente somos conocedores de que este ayuntamiento hace un esfuerzo, y no este ayuntamiento, sino los colectivos aledaños a él, que juventud, deporte, mayores, educación, están haciendo en favor de promocionar y de digamos, tener una actividad normal las personas a favor del colectivo LGTBI. Nuestra intención es simplemente algo físico en una zona física donde cualquier persona que entra a una casa de cultura vea esa taquilla simple y llanamente. Nos sumamos y queremos que se sume también esta moción la propuesta que ha hecho Yanira referente a la página web, aunque ya la concejal Rita nos dijo que en la página web había un espacio para la información LGTBI, y también sumamos la que es la propuesta de Ciudadanos de los códigos QR en esta taquilla, en este objeto físico que se debe de poner o que nosotros proponemos poner en las casas de cultura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, en la unión de criterios y la inclusión de los términos que acaba de plantear el portavoz, proponemos la propuesta de moción para el establecimiento de los puntos de información. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente moción, también del Partido Socialista, en relación a la solicitud de zonas adaptadas para mayores en los parques públicos. La palabra al concejal proponente. Mario, por favor. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Los equipamientos biosaludables son maquinarias para realizar deporte al aire libre, y además son sin duda una opción única para combatir deporte con diversión al aire libre, y que sirve para mejorar el estado físico de la población, trabajando cuestiones como la movilidad, la electricidad o la coordinación. La actividad física para todos es un pilar de promoción de la salud y la prevención, sobre todo en nuestros mayores, como así lo recogen sucesivas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Agüimes cuenta con numerosos parques repartidos por el municipio, como Las Rosas, Vargas, Cruz Arinaga, Agüimes, Casco, Playa de Arinaga, Montaña, San Francisco, Espinales, pudiendo todos ellos, algunos ya albergan parte de este tipo de maquinaria, disponer de zonas destinadas a nuestros mayores. La contribución de estas zonas biosaludables están destinadas a un segmento importante de la población de Agüimes, ya que el 11,86% de la población tiene más de 65 años, un total de unas 3.787 personas, según los datos del ISTAC del 2020. Además, la esperanza de vida es alta en nuestra comunidad, pero además de vivir más, lo importante es hacerlo con la máxima calidad de vida. Y el ejercicio físico juega un papel fundamental, entre otros, retrasar la aparición de los efectos del envejecimiento en la tercera edad. Por todo ello, el Partido Socialista lleva a este pleno la siguiente propuesta para su debate y aprobación, si lo estiman oportuno. Instar a un análisis exhaustivo por parte del área de obras que tengan como resultado un plan de actuación e implantación de aparatos biosaludables en cuanto más parques sea posible, con especial atención a los ubicados en las áreas urbanas con un alto porcentaje de personas de tercera edad. Instar a la Concejalía de Mayores a la elaboración de guías de ejercicio físico que sea un elemento más para la promoción del mantenimiento físico en nuestros mayores, con consejos e instrucciones para un uso correcto del aparato. Plantear la realización de programas de trabajo grupales totalmente gratuitos por parte de la Consejería de Deporte, supervisados por un o una monitor en diferentes sesiones y en las diferentes zonas de estas zonas de mayores implantadas, adaptadas ahora en estos momentos al protocolo COVID, sin necesidad de inscripción previa. Mediante la Consejería de Mayores y en estrecha coordinación con los centros mayores, poner en marcha la figura de mayores expertos, quienes tutelarán a otros mayores en el uso de los distintos aparatos biosaludables ya ubicados
y de futura instalación en la base dispuesto en el punto anterior, con el único fin de prevenir un posible mal uso. En definitiva, el Partido Socialista propone que haya unas zonas específicas para los mayores en los parques con maquinaria adaptada a su movilidad, de forma que se hagan las dos acciones, tanto físicas como, digamos, social. Gracias. Gracias, Mario. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, realmente sabemos la importancia que ha cobrado el deporte al aire libre en tiempos de pandemia y la verdad que nos parece una gran idea pues dedicar más espacio a los mayores y en muchos casos también supervisar los parques saludables que ya existen porque algunos por el uso pues ya están bastante estropeados. Lo que sí, bajo mi opinión, cambiaría de la moción es el apartado 2 donde dice sin inscripción previa, sobre todo en tiempos de COVID, para evitar aglomeraciones. Lo bueno sí que sería con inscripción y que se llevase a cabo y si finalmente se llevase a cabo esta actividad, si sale adelante la moción, creo que debería ser así. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. En principio, apoyar la moción que plantea el Grupo Socialista, teniendo en cuenta que la mejora de las condiciones físicas y de todas las personas y especialmente las mayores es uno de los objetivos que se plantea a nivel general y sobre todo teniendo en cuenta que el municipio cuenta con grandes espacios dedicados a parques, pero que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, los accesos y la implementación de equipamiento para este tipo de actividad no es suficientemente completa o adecuada. Entiendo que es una oportunidad para actualizar y poner en valor toda esta serie de actividades para mayores. Gracias. Gracias, Vicente. A ver, me quedé ahora perdido. Por fijar la posición de Rocahuayra, tiene la palabra la concejal de Deporte. Carmen Rosa, por favor. Perdón, Juan y Martelo. Gracias, buenas noches. Me estaba despachando. Lo siento, disculpe. No pasa nada. El municipio de Agüimes cuenta desde hace 12 años con parques para personas mayores, también llamados circuitos o parques biosaludables. El primero fue instalado en el paseo de la Avenida de los Pescadores en abril del año 2009, contando en estos momentos con un total de 14 parques, dando servicio a todas las personas mayores que deseen utilizarlo. Están instalados uno en Temisa, 2 en Agüimes, uno en La Viñuela y otro en La Charca, uno en Corralillo, uno en La Goleta, 2 en el cruce de Arinaga, uno en el Parque Che Guevara y otro en el Parque Urbano, uno en el polígono residencial, uno en el polígono industrial cedido por la empresa Bimbo con el proyecto Buen Vecino, uno en Espinales, uno en Las Rosas, uno en Montaña de los Vélez, 2 en Vargas, uno en el Edén y otro en el Oasis. Pendiente de instalar uno en La Banda y en breve se realizará la sustitución del parque biosaludable del paseo de Avenida Los Pescadores que se ha retirado por su deterioro y el paso de los años. También cabe destacar que contamos desde hace 26 años con el programa de actividad física para mayores. Desde la creación ha ido creciendo y especializándose. A día de hoy da soporte a casi 300 personas de más de 55 años, siempre acompañado con un docente. Coordinado además con el área de salud de zona, siendo referente en la isla y en el archipiélago. Muestra de ello es el interés despertado por los técnicos del Cabildo y su muestra en el encuentro de municipios promotores de la salud. En el mes de agosto se implementan estas actividades en los parques del Cruce de Arinaga y de Playa de Arinaga y se establece el asesoramiento para mayores en la Avenida de los Pescadores. Como he expuesto, los parques para mayores en el municipio de Agüimes son una realidad. Aún así, el Grupo Rocahuayra, aún contando con estos parques, apoyará la moción, porque hemos y seguiremos trabajando para mejorar las zonas deportivas para niños, jóvenes y mayores, tanto en interiores como en exteriores. Gracias. Gracias, Juani.
¿Algún cierre de moción, Mario? Sí, simplemente agradecer la información que nos ha dado la concejal, que no disponíamos de ella. Le agradecemos todo lo que es todo el tema de información del área de mayores. Simplemente y agradecer a los compañeros de Coalición Canaria y de Ciudadanos. Solamente hacer un pequeño matiz, hincapié. Hay aparatos, digamos que más específicos para aquellas personas con movilidad reducida, y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Esa zona especial para personas mayores y con esa tipología de aparatos con movilidad muy reducida. Gracias. Muchas gracias, Mario. En el diseño de próximos espacios también se tendrá en cuenta esa sectorización, en este caso, de los mayores. Pero bueno, sin problema ninguno, al final es, como decía la consejera responsable del área, garantizar mejores condiciones para la actividad física, ya sean menores, jóvenes, adultos y mayores. Por eso yo fui directamente a la concejalía de deportes, aunque lo habíamos visto previamente con parques y jardines. Pasamos a votar la propuesta del Partido Socialista en relación a zonas adaptadas para mayores. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Óscar, una matización. Yanira en su momento dijo que en el punto 2 quería hacerlo del tema de lo de la inscripción previa. No sé si se va a tener en cuenta o no. Perdón. Sí, quiero que se tenga en cuenta lo del tema de inscripción. Entendemos que es importante inscribirse en estos momentos. Gracias, don Antonio. Bueno, entonces, ¿mantenemos la votación o alguien? Si nadie dice nada, pues entonces la mantenemos igual, en mismo sentido. Vale. Perfecto. Gracias. Vale. Pasamos entonces a la siguiente propuesta de moción del Grupo Rocaguairo relacionada con el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19. Tiene la palabra la consejera responsable del área de solidaridad. Jessica, por favor. Gracias, señor alcalde. Muy buenas noches a todos y a todas. Se trae para su debate y aprobación, si procede, la siguiente propuesta que nos remite la ONG Amnistía Internacional, que es una moción de acceso universal a las vacunas contra el COVID-19. Estamos en medio de la emergencia de salud pública más grave de la historia reciente. Ya se han perdido más de 2,6 millones de vidas en todo el mundo. Las nuevas variantes de la COVID demuestran que no venceremos al virus hasta que lo derrotemos en todas partes. Damos la bienvenida al anuncio de Estados Unidos del apoyo de liberación de las patentes y consideramos que ahora le toca a la Unión Europea seguir sus pasos. En este mismo sentido, se ha manifestado ya el director general de la Organización Mundial de la Salud, más de 100 gobiernos nacionales, cientos de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, y nos unimos a ello para instar a la Comisión Europea y a los países miembros, a los Estados miembros, a que debatan al más alto nivel. Apoye la excepción temporal y puntual de determinadas obligaciones recogidas en los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Está en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para asegurar que la vacunación llegue lo más rápido posible a toda la población y en todo el mundo. Y para ello es urgente cooperar y eliminar los obstáculos que lo impiden. Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: instar al Gobierno de España a cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan luego a tiempo de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca prestar asistencia técnica y económica a otros estados, colaborar en mecanismos establecidos por la OMS para compartir ciencias y recursos COVID-2019. En segundo lugar, instar al Gobierno de España a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impidan a ningún país garantizar el derecho a la salud. Esto incluye acordar una sección temporal y puntual de determinados aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio para la producción de productos sanitarios contra la COVID. Y por último lugar, comunicar los acuerdos adoptados a la Presidencia del Gobierno de España, a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma y a la Organización de Amnistía Internacional. Gracias. Gracias, Jessica. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, pues apoyar esta moción porque realmente estamos hablando de lo que debe primar ante una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir y lo que aquí debe primar es la salud. Y deben haber excepciones, por supuesto, con respecto al tema del derecho a la propiedad intelectual, porque lo primordial ahora es que toda la población pues, pueda estar vacunada
y de esta forma conseguir esa deseada inmunidad y vencer de una vez por todas pues, a esta pandemia sin bajar la guardia y que la población esté toda protegida. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Igualmente me uno a esta petición de acceso universal a la vacuna en el sentido de que la salud es lo más importante y es necesario que de manera global todas las personas se orienten a resolver esta pandemia que nos ha tocado vivir y que de alguna manera no se soluciona si no hay unanimidad y no hay sentido de solidaridad en el acceso de las vacunas a todo el mundo. En este sentido, pues apoyamos la moción. Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Sí, gracias. La aparición de la vacuna contra la COVID-19 consigue disminuir el número de contagios y logrando la caída del 90% de las muertes semanales en este país. Tenemos que mirar al resto del mundo, sobre todo donde no existen las mismas oportunidades para conseguir la vacuna. El virus no entiende ni de raza, religiones, estatus social y por lo tanto esto lo tenemos que solucionar entre todos y todas. Y una de las medidas es el acceso libre a las patentes. En el 2020, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en un artículo del Financial Times en el que defiende la liberación de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, avisando de que la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para garantizar el acceso equitativo y universal a las mismas y que es la clave para poner fin a la pandemia. También el presidente pide en el G20, en el noviembre del año 2020, el acceso universal a las vacunas para luchar contra la COVID-19. En la mesa del Congreso, de los Diputados del 5 de junio de 2020, el Partido Socialista presenta una proposición no de ley para instar al gobierno a fomentar el acceso universal a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos, en especial en la lucha contra el COVID-19. Estados Unidos, como bien dice nuestra compañera concejal, lidera la propuesta para liberar las patentes que es apoyada por el gobierno de España en un documento enviado a la cumbre de la Unión Europea en Oporto. Solicitamos que se recoja en esta moción, si lo tienen a bien, la siguiente enmienda para, entendemos, completarla. Creemos que consiste en lo siguiente: la Unión Europea que busque la coordinación y cooperación europea frente a la crisis a través de la creación de un banco de patentes abiertas con las tecnologías y las terapias que se desarrollen frente a la COVID-19, así como utilizar fondos europeos para apoyar a las pymes innovadoras, los proyectos de investigación y la adquisición de material científico para los programas operacionales. Gracias. Gracias, Mario. A ese matiz, Jessica, igual lo que quieras tú cerrar. Entiendo que sí, que aceptamos la propuesta del compañero del PSOE. Muy bien, pasamos entonces con esa incorporación a la propuesta de votación de acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente moción, también del Grupo Rocaguairo, relacionada con la ampliación y mejora de la unidad de hospitalización a domicilio del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil. Tiene la palabra la consejera responsable de Salud. Adela, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Como concejala del Grupo Rocaguairo, en nombre de este y al amparo de la legislación vigente, tengo a bien proponer al Pleno de este Ayuntamiento para su aprobación, si procede, la siguiente moción: por la ampliación y mejora de la unidad de hospitalización a domicilio del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil. La hospitalización a domicilio se define como una alternativa a permanecer en el hospital, que permite que el paciente reciba en su propia casa cuidados, así como tratamientos y otras atenciones iguales, tanto en calidad como en cantidad, a los que se puede tener en el hospital. Se proporciona por profesionales sanitarios cuando el paciente ingresado ya no precisa de la infraestructura hospitalaria, pero sí de un seguimiento activo y frecuente durante un periodo de tiempo limitado. Los principales objetivos son favorecer el bienestar y la intimidad y comodidad del paciente, evitar hospitalizaciones innecesarias,
disminuir el riesgo de infecciones hospitalarias, perdón, promover el autocuidado y que los familiares se involucren más en la evolución del paciente, mejorar la utilización de los recursos hospitalarios disponibles. De esta manera se trata asimismo de hacer más humana la relación médico-paciente. Para que un paciente pueda beneficiarse de la atención hospitalaria en su domicilio, tiene que cumplir una serie de requisitos: estar ingresado en el hospital y encontrarse estable clínicamente, que no esté prevista una mala evolución de su enfermedad o sufrir alguna complicación. Tras recibir la información adecuada sobre este tipo de atención, aceptar voluntariamente la hospitalización domiciliaria. Que sea una atención limitada en el tiempo. Residir dentro del área de cobertura del hospital. El domicilio tiene que estar en general a menos de 1 hora del mismo. Si bien este tiempo puede variar en función de las características geográficas y demográficas de la zona. La vivienda debe estar adaptada a sus necesidades. Tener apoyo familiar. Existe en la actualidad una gran diversidad en el perfil de pacientes atendidos. Pacientes con patologías crónicas, insuficiencia cardíaca, broncopatía crónica, etc. Seguimiento de patologías agudas como una neumonía y en tratamiento con corticoides, antibióticos, etc. Enfermedades oncológicas, control de síntomas, seguimiento de cuidados, seguimiento de tratamiento de cuidados paliativos. Tras determinadas operaciones, para recibir la atención posterior necesaria, por ejemplo, las curas u otros cuidados postoperatorios como tratamientos de escaras y úlceras cutáneas. Pacientes que requieren ventilación mecánica, tratamiento por vía intravenosa, antibioterapia endovenosa y nutrición parental. Patologías que requieran procedimientos técnicos como transfusiones o paracentesis. Es por tanto aplicable a una gran variedad de patologías médicas y quirúrgicas que por sus características sean susceptibles de ser atendidas en el domicilio. La unidad de hospitalización a domicilio del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil empezó a funcionar en el año 2007, al mismo tiempo que su homóloga del Hospital General de Gran Canaria, Dr. Negrín. La evolución de ambas unidades ha sido diferente, a modo de resumen según la información de la que disponemos. La del Dr. Negrín cuenta con 5 médicos, 9 DUES, 2 fisioterapeutas, un celador, un auxiliar de clínica, un administrativo, varios vehículos. Su cobertura geográfica abarca la zona norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y los municipios vecinos del norte hasta Galdar. La del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil cuenta con 3 médicos, 5 DUES, un administrativo, 2 vehículos, y su zona de cobertura se extiende por la zona sur de Las Palmas de Gran Canaria y el municipio de Telde. Existe, por tanto, una diferencia en recursos y en población abarcada. En el resto del archipiélago, cabe destacar que existen 2 unidades en Tenerife, una en Lanzarote y una en La Palma. En el resto de las islas, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera, no existen estas unidades. El desarrollo de estas unidades de hospitalización a domicilio en el resto del Estado español ha sido notable. Ejemplos como el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia son dignos de mencionar. En este último caso, para toda Galicia, disponible para el 100% del territorio y durante los 365 días del año, por poner un ejemplo. Es por ello que el Grupo Roca Guairo propone a este pleno para su aprobación, si procede, primero, solicitar al Gobierno de Canarias la ampliación y mejora de la unidad de hospitalización a domicilio del Complejo Insular Materno-Infantil que permita atender a todos los pacientes, en este caso hasta el municipio de Mogán inclusive. Hacer llegar esta moción al presidente del Gobierno de Canarias, al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y, por último, si estuvieran interesados en apoyar esta solicitud, a los ayuntamientos de Ingenio, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Valsequillo. Muchas gracias. Gracias, Adela. Turno de intervención, Yanira, por favor. Bueno, pues Coalición Canaria también apoyará esta moción porque realmente si puedes recibir los mismos cuidados en tu casa, siempre y cuando no haya un riesgo de que pueda presentarse complicación alguna, pues qué mejor que una recuperación en tu entorno y en tu hogar. Y más en estos tiempos donde las visitas en los centros hospitalarios pues son tan limitadas y el hecho de tener todos los medios a tu alcance
hace que tanto los familiares como los pacientes pues sientan esa seguridad de, a pesar de estar lejos de un centro hospitalario. Y sobre todo que este servicio pues pueda ampliarse, al que, como bien dice la moción, y llegar a todos los municipios de la zona sur. Pues es necesario, y además para estar en igualdad de oportunidades que otros municipios, y no por el simple hecho de vivir más lejos, pues no disponer de este servicio todos los ciudadanos de la isla en general. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Buenas noches de nuevo. Si bien este servicio está instalado ya hace tiempo, es cierto que la situación actual ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el distribuir o tener en casa pues ciertas condiciones para poder atender enfermedades y sobre todo la soledad con la que en situaciones como estas se pueden encontrar enfermos que quizás no tengan obligatoriamente una necesidad de estar hospitalizados. Todo esto hace que debe replantearse ciertamente el crecimiento de esta unidad y que afecte o atienda al mayor número de usuarios posible. En este sentido, apoyamos esta moción y animamos a que realmente se ponga en marcha y su crecimiento, me refiero, y su mejora hasta el punto de que pueda ser una unidad referente, eso quisiéramos, en todo el territorio de la comunidad autónoma. Entiendo que esta mejora no implica solamente la cuestión médica, aumento de unidades, médicos, etcétera, sino también la posibilidad de que las condiciones en cada uno de los hogares puedan mejorarse, o por lo menos la posibilidad de que se pueda facilitar las condiciones adecuadas para que se pueda dar este servicio. Todo ello es un esfuerzo enorme que en cualquier caso creo que hay que hacerlo, y desde aquí, pues conjuntamente con el resto de los compañeros, pues apoyamos esa moción. Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Gracias, señor alcalde. Para el Grupo Municipal Socialista, la moción nos parece una buena idea. Estamos ampliando lo que es la cobertura sanitaria a todos los habitantes de la isla de Gran Canaria, y es una deficiencia que tenemos ahora mismo, y hay que animar a las instituciones públicas a que cubran la mayor necesidad de nuestras personas, porque algún día nos vemos obligados a ello y necesitaremos de ello. Lo único que vemos nosotros en la moción es que se hace una comparación entre los dos hospitales con recursos y personal, y no hay una explicación de la administración, o no la han buscado, o no han preguntado esa explicación a la administración, por lo que vemos un poco la moción con un agravio comparativo sin explicación ninguna. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta moción, y bueno, nosotros esperamos que esta cobertura llegue a todos los habitantes y a todos los municipios de esta isla. Gracias. Gracias, Mario. Entendiendo que hay unanimidad de criterios a la hora de plantear esa demanda de mayor necesidad, sobre todo por garantía de mayor cobertura sanitaria, pues pasamos entonces a votar esta propuesta de moción del Grupo Rocahuayre sobre la ampliación y mejora de la unidad de hospitalización a domicilio. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, la dación de cuentas de decretos de la alcaldía, de las actas de la Junta de Gobierno Local y de la Junta General de la Mancomunidad. En asuntos de presidencia hay dos asuntos que paso a explicar brevemente la urgencia para votarlo, y luego pasamos al fondo del asunto. Uno tiene que ver con el área de viviendas, y en cuanto a la propuesta de convenio, de fusión de convenios de accesibilidad y rehabilitación de viviendas, que nos llegó el jueves por la tarde, si no me corrige María ahora, y por eso no se pudo llevar a comisión. Por lo que proponemos votar la urgencia por agilizar los trámites posteriores. ¿Votos a favor?
Unanimidad. Queda aprobada la urgencia por unanimidad y entramos en el fondo del asunto. María tiene la palabra. María Suárez, por favor. Gracias. La Ley de Vivienda de Canarias, en su artículo 6, otorga a los ayuntamientos competencias para la gestión, administración y conservación del parque público de viviendas de titularidad municipal. Y previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o en nuestro caso con el Cabildo Insular, también podremos asumir la administración y conservación del parque público de vivienda que no sea de nuestra titularidad, pero que esté radicado en nuestro municipio. El consorcio de vivienda, en virtud de ello, viene convocando desde hace varios años 2 líneas de subvenciones destinadas a viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. La primera para la ejecución de obras de reparación de primera necesidad y la segunda para la ejecución de actuaciones que tengan como finalidad la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras físicas o de la comunicación. Para ello, se han suscrito convenios de colaboración con ocasión de cada convocatoria de subvenciones de cada una de aquellas 2 líneas de actuación, lo que ha generado una importante carga administrativa tanto para el consorcio como para el propio ayuntamiento. El Consejo Ejecutivo del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, en la sesión que celebró el pasado 18 de mayo, procedió a la aprobación del convenio de colaboración tipo a suscribir con los ayuntamientos para la gestión como entidades colaboradoras, en el caso de la administración local, de las subvenciones promovidas por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria destinadas a las 2 líneas que antes comentábamos, las obras de reparación y la mejora de accesibilidad. Con objeto, por tanto, de obtener la mayor eficacia en la ejecución de las ayudas a conceder por el Consorcio de Vivienda, por simplicidad y agilidad administrativa, también principalmente para intentar no demorar la resolución de las concesiones de ayuda y para conseguir una regulación coordinada de las respectivas actuaciones, es preciso aprobar este modelo tipo de convenio que nos permitirá tramitar con mayor facilidad las ayudas que les pertenecen a los vecinos de nuestro municipio. Es por todo ello que se propone a este pleno la toma del siguiente acuerdo único: aprobar el convenio de colaboración tipo a suscribir con los ayuntamientos para la gestión como entidades colaboradoras de las subvenciones promovidas por el Consorcio de Vivienda destinadas a la ejecución tanto de las obras de reparación de primera necesidad como a las actuaciones de mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras físicas o de la comunicación. Gracias, perdón. Gracias, María. Turno de intervenciones, Yanira. Bueno, como en otras ocasiones, también aprobamos la modificación de este tipo de este convenio, porque realmente estamos hablando de que son de viviendas de primera necesidad, son obras en viviendas que son necesarias y también la ejecución de las actuaciones de supresión de barreras físicas. Estamos hablando de que son ayudas a las que puede, o subvenciones en este caso, a las que pueda acogerse los vecinos y vecinas de nuestro municipio, y siempre vamos a estar de acuerdo de este tipo de ayudas. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Igualmente, creo que es importante que se complemente y que se actualice este tipo de convenios para todos los vecinos que sientan esta necesidad de mejora de estas condiciones en sus viviendas, y por tanto yo creo que estamos a favor del apoyo de esta moción, o sea, de esta renovación. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Ratifico lo que han dicho mis compañeros y estamos a favor de la modificación y bueno, todo en aras de la rapidez y de la fluidez de lo que es la ayuda a nuestros vecinos. Muchas gracias, Mario, entendiendo que hay también unanimidad a la hora de interpretación de esta propuesta de modificación del convenio. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Y siguiente punto también, entro en la urgencia y después entramos en el fondo. Tiene que ver también con una propuesta de borrador entre Servicio Canario de Empleo, FECAN y Ayuntamiento. Estaba pendiente de matizar alguna aclaración en cuanto a la propuesta del Servicio Canario de Empleo y por eso no pudo llevarse a la comisión. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad.
La urgencia es aprobada por unanimidad y entramos en el fondo del asunto. Tiene la palabra Katy Suárez, concejal de Empleo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Se trae a pleno para su valoración y aprobación, si procede, un borrador del convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo, la Federación Canaria de Municipios y el Ayuntamiento de Agüimes para la ejecución de un plan de empleo municipal 2021-2022 para paliar los efectos de la pandemia por el COVID-19. Es objeto de este convenio articular una relación de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAM y el Ayuntamiento de Agüimes para la ejecución de un plan de empleo municipal, con el fin de facilitar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de personas del municipio especialmente afectadas por esta situación, esta crisis económica sobrevenida por la situación de la pandemia por el COVID-19. En virtud de lo expuesto, al Pleno se propone, primero, aprobar el borrador de convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo, la FECAM y el Ayuntamiento de Agüimes para la ejecución del Plan de Empleo Municipal. Segundo, facultar al señor alcalde, presidente, de acuerdo con sus competencias, para la firma del mismo y realización de cuantas gestiones deriven de su aplicación. Gracias. Gracias, Katy. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, evidentemente no podemos estar sino a favor de este convenio porque realmente estamos en una situación de urgencia y esto puede llegar a desahogar a muchas familias del municipio. Y lo que me gustaría saber es si se puede adelantar, en cualquier caso, si el plan de empleo, en qué área se va a llevar a cabo las contrataciones, si estamos en disposición de esa información, y también si podemos saber qué cantidades o qué importes van a estar destinados a ese plan de empleo. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Por supuesto, a esta iniciativa no cabe otra respuesta que una respuesta positiva, teniendo en cuenta que va a favorecer a muchas familias del municipio y que en estas condiciones en las que nos ha tocado vivir, pues es necesario que se dé respuesta a la situación de desempleo creada y sobrevenida por la pandemia. No obstante, al mismo tiempo que reincidir en las cuestiones que plantea mi compañera Yanira, me gustaría saber si dentro de este plan también existirá una lista transparente y completamente visible para que las personas que se sientan necesitadas y que acudan a este servicio en el momento en que se ponga en marcha tengan claro cuáles son sus prioridades y sus órdenes, puesto que en muchas ocasiones se pregunta o se hacen preguntas al respecto. Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta propuesta, de este convenio de colaboración, y simplemente matizar que, bueno, ahora tenemos el problema del COVID y el paro adyacente, pero hay un paro que se está generando y lo vemos todos en los informativos, que es el paro tecnológico, es decir, ya las empresas, grandes empresas y instituciones hacen que nosotros seamos más autónomos, bueno, con el móvil, y eso está generando una cantidad de paro increíble, o va a generar una cantidad de paro increíble. Las administraciones públicas deben de adelantarse de esa situación e intentar amortiguar ese tipo de situación. Gracias. Gracias, Vicente. Por concluir, si te parece, Katy, resumo la propuesta, que en principio todos los grupos están de acuerdo, evidentemente, con buscar mecanismos de empleabilidad, sí, plantear que es un nuevo programa. Y en eso sí que quiero aprovechar para felicitar a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, a la Directora General, particularmente porque ha estado negociando directamente con la FECAM en este nuevo programa. Saben todos que tenemos el Plan de Empleo Social, el Fórmate, los PFAE y la Zona de Área Deprimida como 4 formatos que el Gobierno se ha comprometido con la FECAM en
aumentar la financiación a lo largo de este ejercicio, y aparece este quinto programa que, aunque no es competencia municipal, el empleo, evidentemente, sí que aparece la posibilidad de que aquellos ayuntamientos que puedan destinar recursos propios a minimizar los efectos del dichoso COVID y también del mayor desempleo, a reducir las altas tasas de desempleo, pues así lo podamos hacer. En este caso, la pregunta, Yanira, el Ayuntamiento de Güemes va a destinar 890.000 euros a este programa. Hay total transparencia en cuanto a la accesibilidad, por lo que planteaba Vicente. Sí es verdad que se produce dentro de las cláusulas del convenio un principio de no repetición, de tal manera que se dé oportunidades a renovación de los desempleados. Siempre el criterio principal, paralelamente al plan de empleo social, será un criterio social, pero en este caso para el programa que después desarrollaremos y que tendrán información, no lo duden. Esta sería la percha por la que colgar después la previsión que se tiene. Para eso se hizo en la modificación de créditos anterior también la incorporación de mayores créditos, distintas categorías que den al mismo tiempo de salida, pues también respuesta a la puesta de servicios por parte del ayuntamiento. Pero en resumen, vienen a ser ese objetivo, y reitero esa mayor apuesta por parte del Gobierno de Canarias en admitir este programa, que se hará también con los cabildos. Se ha hecho con la FECAN y se hará también con la FECAI. Pasamos entonces a la votación de ese convenio de colaboración FECAN, Servicio Canario de Empleo, Ayuntamiento. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Y último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Yanira. Bueno, quería hacer una consulta, y es que habiendo comenzado la vacunación masiva y hemos visto como el municipio de Santa Lucía ha habilitado una instalación para la vacunación, teniendo este ayuntamiento instalaciones que se podrían adaptar para facilitar la vacunación, mi pregunta es si no se ha tomado en consideración si este ayuntamiento puede a instancia ofrecer algún punto, o debe ser el Gobierno de Canarias el que realmente solicite esa instalación. Por otra parte, me gustaría saber si ya han hecho un primer balance, una primera valoración de cómo han acogido los vecinos y vecinas del municipio los presupuestos participativos, y si está habiendo participación, valga la redundancia. Y por último, me gustaría saber por qué, si fue a la Comisión de Urbanismo la modificación de la ordenanza reguladora de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos urbanos, y además la propuesta de modificación de ordenanza reguladora de uso y disfrute de playas del término municipal de Agüime, ¿por qué no se ha traído a este pleno? Gracias. Gracias, Yanira. Vicente. Bueno, en este punto quisiera hacer algunas consideraciones o preguntas. En primer lugar, me gustaría, de todos he sabido que hace unos días ha aparecido en la prensa, pues, que se ha producido un accidente en las Crucitas como consecuencia de la caída de un árbol, concretamente un laurel de Indias que llevaba muchos años ahí. Me gustaría que se explicara por parte de quien corresponda, el alcalde o el concejal correspondiente, cuál ha sido la causa, puesto que se han dado varias argumentaciones y nos gustaría saber con precisión cuál ha sido el problema, que gracias a Dios no ha habido accidentados, no ha habido cuestiones personales, pero sí saber por qué ha sucedido este accidente y qué medios se han puesto para paliar sus consecuencias. En segundo lugar, tener presente, por un lado, que hace varios meses se aprobó una moción para que por parte del ayuntamiento pues se facilitara digamos, la documentación a los servicios y registros electrónicos
a todos los vecinos. No obstante, se observa que hay algunas normativas que ya están en desuso y que aparecen como vigentes. Por ejemplo, la Ley 11/2007, que está derogada y que debiera de actualizarse en todo caso. Por otro lado, tener en cuenta que todavía en el ayuntamiento se solicita documentación que puede ser susceptible de estar en disposición de la propia administración, con lo cual debería, en este caso, evitarse esa duplicidad de solicitud de documentación. Por ejemplo, para solicitar trámites de obras, vados, etcétera, se solicita el impuesto de contribuciones o IBI, que es y que teóricamente esa documentación está en poder del propio ayuntamiento, como ejemplo. Y por último, me gustaría hacer un ruego. El punto de ruegos y preguntas, siendo el último punto, no es por ello el menos importante, puesto que en él se pueden plantear y se pueden emitir algunos sentimientos y algunos sentidos de cosas que quizás no se recogen en las distintas mociones. Incluso se puede manifestar el sentir directo de aquellas personas, aquellos vecinos que quieren plantear una cuestión concreta. En este sentido, me gustaría que se le diera la relevancia que debe tener y, en todo caso, que las respuestas a las preguntas que se realizan en este punto sean de forma individualizada, puesto que haciéndose de forma colectiva, como se está viniendo haciendo actualmente, se pierde mucha perspectiva y quizás no se pueden observar con bastante claridad las respuestas que sobre ellas se dan. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y Mario, por favor. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista ruega al señor alcalde una pronta solución al problema de acceso a las fincas situadas en el norte del barrio del Oasis, tras el corte de las calles de Graham Bell y calle Morse por parte de la institución. Este grupo entiende que se ha generado un agravio a aquellos ciudadanos que tienen una finca o propiedad en propiedad o en alquiler para llegar a las mismas. El acceso a estas fincas se tiene que realizar a través de otras fincas privadas o por otras zonas de tránsito abrupto o peligroso. Además, tenemos que tener en cuenta y tener especial sensibilidad ante la realidad de las personas que viven en esas zonas, familias con escaso o ningún recurso debido a la situación de paro o bancarrota en su trabajo. Y lo más grave, algunas de ellas cuentan entre sus miembros con menores y ancianos. Rogamos una pronta solución, ya que ante una situación que requiera el paso de vehículos de emergencia como bomberos, ambulancias o policías, estos se verían imposibilitados a acceder a las fincas, con el consiguiente riesgo que ocurra una desgracia. Muchas gracias. Gracias, Mario, por empezar por este último tema, si los demás compañeros no tienen ningún problema. Dejar rotundamente claro que no se van a habilitar ningún acceso ilegal a fincas que tienen construcciones ilegales y edificaciones ilegales en ese espacio. Es precisamente esa causa la que nos obligó a que ante la sectorización, no digo irregular, digo ilegal, de las parcelas con un uso agrícola en la que se han ido desarrollando edificaciones o pequeños alojamientos de fines de semana, se optó precisamente por inhabilitar un espacio que se estaba convirtiendo en una vía de acceso y que no tenía ningún respaldo legal. Por lo tanto, no lo vamos a hacer, de ninguna de las maneras lo vamos a hacer.
estamos trabajando con Fiscalía y con Seprona y con la propia policía local para ser contundentes con aquellas personas que de forma ilegal han construido y edificado en espacio que no es legalizable, y seremos contundentes, sintiendo mucho que hayan familias sin escasos recursos. La solución no es buscarse un alquiler, entre comillas, ajustado a precio, cuando sabe el titular de la finca que no puede segregar parcialmente en el número de metros que lo está haciendo. Iremos hasta las últimas consecuencias, y lo digo para que no quede lugar a dudas de cuál es la voluntad de este ayuntamiento. Por lo tanto, no se va a abrir ninguna vía de acceso para poder dar cobertura a una situación de absoluta ilegalidad. Siguiente pregunta. Digo por dejarlo rotundamente claro, para que no haya margen de duda. Y se plantea desde el ámbito estricto de la legalidad. En cuanto a la compañera de Coalición Canaria, en los puntos de vacunación se les planteó al coordinador del área de salud de la zona, se le ofertó espacios precisamente por lo que pretendíamos era que se hiciera en el municipio, pero desgraciadamente no se ha decidido que fuera en Agüime. Se facilitaba así muchísimo la tarea y no tenían los residentes del municipio que estarse desplazando, y más en las nuevas fases del buen ritmo, por suerte, de vacunación que tenemos. No obstante, se lo volveremos, la compañera de Sanidad se lo volverá a trasladar a Pedro Martín. El balance... Eso pasa por escribir rápido. De los presupuestos participativos, ¿vale? Sí. Balance de los presupuestos participativos. Sí, a fecha de hoy, a mediodía, hay 61 solicitudes con propuestas de obras en todos los barrios. Una vez se concluya el plazo, daremos la cifra, o sea, serán ustedes, se les comunicará también como parte activa en esta propuesta. Y la ordenanza de residuos se quedó pendiente porque no pudo entrar a falta de un informe técnico, aunque se pasó por comisión, y no queríamos llevarlo por asuntos de urgencia, sino genera un debate que entendemos más enriquecedor, y bueno, no es urgente que la decisión se tome este mes o el mes próximo. Llevamos meses trabajando con esta propuesta y se dará al próximo mes. El árbol de las Crucitas, precisamente, el viento que tuvimos fue la causa principal, pero estábamos reparando el banco que se había forjado alrededor y que había permitido no, o provocado, por llamarlo de alguna manera, que el propio árbol desarrollara raíz en altura. Entonces, en esas labores de mantenimiento se cayó el árbol. Por suerte no hubo desgracias personales, pero para que tengamos también todos la garantía, no hemos perdido el árbol. El árbol está plantado en el Milano y esperemos que, evidentemente, como todos los laureles de India, en general, todos los que hemos plantado hasta ahora, tienen una capacidad de adaptación enorme, por lo tanto, que siga vivo el ejemplar. La sede electrónica, se están actualizando todos los procedimientos. Es cierto que en algunos se están solicitando ese tipo de documentos que estamos revisando, que vamos a revisar, que se van a suprimir, y evidentemente es la propia administración la que tiene que hacer valer los documentos que constan en ella sin tener que cargar a los vecinos en la necesidad de traer en ningún otro documento. Y eso unido a lo que ya hemos acordado en otros plenos relacionados con la administración electrónica en las solicitudes de documentos de otras administraciones que también están muy avanzados, de tal manera que evitamos que el desalojo, el desplazamiento de los vecinos para trámites administrativos. Y en relación a la propuesta individualizada, nunca se ha pretendido que el apartado de ruegos y preguntas no tenga la misma consistencia que cualquier otro punto que se trata. Estamos hablando, normalmente son temas bastante más puntuales. Si hay temas específicos, una persona concreto, evidentemente no daremos los datos, pero trataremos la solución.
pero le garantizo que con la misma seriedad, la misma responsabilidad y la misma solemnidad que el resto de puntos del orden del día, que es precisamente ese espacio más amplio, además, sin ser un aspecto concreto de la prestación de servicios municipales, sino más genérico, permite que podamos plantearle soluciones a otros temas que a lo mejor no caben dentro de un punto específico, pero sí que caben dentro de este apartado de ruegos y preguntas. Y se hace un seguimiento, porque trasladamos los concejales, independientemente de las respuestas que yo les facilito, y alguna puede ser complementada, como ya ha pasado alguna vez, por algún concejal directamente con quien la plantea, el portavoz del grupo que la plantea, y el concejal también responsable del área le hace un seguimiento a los temas que se planteen en el pleno. Pues, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión deseándoles muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.